Sí, parece que ya. Ok. Ok. Buenas noches, mi nombre es Itzel Mendoza Morimoto y vamos a continuar con lo que es el módulo de oncología y hoy vamos a revisar el tema de cáncer de colon y recto. Para lo que vamos a revisar el siguiente contenido, una breve introducción, la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, cuadro clínico, el tamizaje, el diagnóstico, la estadificación, el tratamiento, un ejemplo y nuestras conclusiones. Tenemos que el cáncer de colon y recto es una enfermedad común y letal. En Estados Unidos se estiman cerca de 150,000 casos nuevos por año. De estos casos, pues 2/3 corresponden al cáncer de colon y 1/3 al cáncer de recto. La tasa de mortalidad pues, se estima aproximadamente de 1.6 a 2% anual. La edad más frecuente de diagnóstico pues, es mayor a 65 años, aunque cada vez el diagnóstico pues, es a una edad más temprana. De hecho, se ha revisado que cerca del 86% de los casos diagnosticados en menores de 50 años es por síntomas, y esto ya nos habla de estadios más avanzados, lo que vamos a ver más adelante. La raza afroamericana se ha relacionado 20% más con este tipo de neoplasia que la raza blanca, y sobre todo a una edad más temprana de diagnóstico. Se puede presentar en cualquiera de las capas pues, del colon, ya sea mucosa, muscular, serosa. Sabemos que la adenocarcinoma pues, no existe una tendencia real o un predominio real en cuanto a género, pero sí hay un cierto predominio en el género masculino. En la epidemiología, pues tenemos que en el mundo el cáncer de colon y recto ocupa el 4.º lugar. Esto ya pues por ambos géneros, y aunque en México los primeros 3 lugares pues sí varían un poco, también el cáncer colorectal ocupa el 4.º lugar en incidencia por ambos sexos. Ya la mortalidad pues a nivel mundial ocupa el 3.er lugar, pero en México sí se incrementa al 2.º lugar. La etiología precisa pues se desconoce. Lo que ha sucedido es que se han asociado ciertas condiciones que predisponen a su aparición. En base a las características clínicas, epidemiológicas y genéticas se distinguen 3 tipos. El esporádico, que es el más prevalente, en un 70 a un 80%, el hereditario, que se presenta en un 10 a un 15%, y se divide a su vez en 2 grandes subgrupos. Enfermedad por pólipos, que puede ser una poliposis adenomatosa familiar, o síndromes asociados con una poliposis amatomatosa. El otro grupo sería el síndrome no polipósico, de los cuales pues, tenemos el síndrome de Lynch, el cual pues ya sabemos tiene pues 2 variantes. El tipo 1 asociado solamente a la afección colorectal, y ya el tipo 2 que también se asocia a otro tipo de tumoraciones como lo hemos estado revisando. Existe también el grupo de cáncer colorectal asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha asociado 20 veces más riesgo a los pacientes con CUSI y 3 veces más riesgo a los pacientes con Crohn. Es importante valorar familiares de primer grado, ya que incrementa el riesgo dependiendo de la bibliografía, de hasta 4 a 5 veces más a lo largo de la vida. Y la mayoría de la bibliografía coincide en que al menos teniendo un familiar de primer grado se afecta se aumenta el riesgo al doble de padecer esta neoplasia. Los factores de riesgo responsables de la mayoría de los casos esporádicos, que ya comentamos son los más prevalentes, son el consumo de alcohol, tabaco, consumo alto de grasas, que lleva pues básicamente un aumento en la secreción de ácidos biliares, también la radioterapia pélvica y otras neoplasias colorectales previas. Situaciones o condiciones específicas que también se han asociado al incremento en la prevalencia de esta enfermedad, pues es la fibrosis quística, el trasplante renal y la acromegalia. Ciertos factores que se han asociado, pero con la reducción del riesgo de presentar esta neoplasia, pues son el consumo de fibra, de calcio, vitamina C, selenio, aire y la actividad física. Debemos considerar que aproximadamente el 5% de la población menor a 50 años ya es portadora de pólipos en colon y recto. Después de los 70 años, este porcentaje se incrementa hasta un 30%.
y se ha confirmado que la resección de sus pólipos disminuye la probabilidad de progresión al cáncer. La patología o el modelo más pues común o conocido es este, que corresponde al modelo de Vogel, que es básicamente una secuencia de cómo progresa desde un epitelio normal hasta un adenoma, progresando a un carcinoma, todo esto en relación a mutaciones o alteraciones genéticas. Tenemos que las mutaciones germinales en los genes APC, MLH1 o MSH2, que son de alta penetrancia y predisponen a la aparición de cáncer colorectal hereditario porque predisponen a la aparición de la poliposis adenomatosa familiar, pues son un punto importante, ¿no? Aquí al inicio de la conversión de un epitelio normal a que inicie la progresión tumoral. Existe otra vía, la supresora o tradicional, que involucra al gen TP53 y la activación del subtipo de la familia RAS, que es el KRAS. La segunda vía, que también es la mutadora, que también afecta a los primeros genes mencionados, es la que afecta o altera el sistema de reparación de las bases y genera un ambiente de inestabilidad microsatelital. Todo esto de izquierda a derecha pues va incrementando la inestabilidad cromosómica, que va predisponiendo a que progrese la tumoración y pues se perpetúe ya básicamente el cáncer. Estos son los genes supresores de tumores y oncogenes asociados al cáncer colorectal. Los habíamos revisado ya previamente, son los que ahorita comentábamos, y los porcentajes de afección. En la enfermedad localizada, pues corresponde a un 60 a un 70% de los casos, los tumores invaden la pared del colon, cruzan la serosa y pueden invadir a otros órganos. El 30% de la enfermedad se localiza en la porción derecha del colon y pueden cursar asintomáticos hasta que su crecimiento alcanza dimensiones pues muy grandes. Es cuando ya van a empezar con heces líquidas, dolor abdominal difuso, masa palpable, síndrome conjuntivo o incluso un síndrome anémico. Otro 60% se localiza en la porción izquierda del colon y cursan con obstrucción intestinal, dolor cólico, disminución del calibre de las heces o hematocrisis. Y ya finalmente un 10 a un 15% se localiza en el recto. Y la sintomatología es la obstrucción a nivel rectal, la disminución del calibre de las heces, la rectorragia y una tumoración palpable, pues concluyendo los datos de una corte retrospectiva de más de 30,000 pacientes, los datos pivote que nos deben hacer sospechar en este tipo de neoplasia son principalmente cambios en el hábito intestinal, es decir, un paciente que habitualmente requiere estreñimiento y empieza con episodios inexplicados de diarrea, o un paciente que habitualmente tiene un pistol 3 a 4, refiere estreñimiento sin cambios, todo esto sin cambios significativos en la dieta, ¿no? Debe de hacernos sospechar de una neoplasia de este tipo. La presencia pues, de una tumoración rectal, de una anemia ferropénica, está sobre todo asociada a lesiones en colon derecho, ya que las tumoraciones a nivel de ciego y colon ascendente sangran de la el dolor abdominal, que aunque puede tener múltiples etiologías, pues esta es una de ellas y debe ser considerado en el aborto. La diseminación más común es linfática y hematógena. Se puede diseminar también por ruta contigua y transperitoneal. La enfermedad ganglionar se presenta en un 40 y 70% de los casos. Las metástasis del cáncer de colon más comunes pues, son a hígado, peritoneo, pulmón, suprarrenales y ovario. Aunque las metástasis de recto ya no son principalmente a hígado, sino a pulmón, ya que la diseminación es más porque su drenaje es al cabo inferior y no al sistema porta como lo hace el pulmón. Tenemos presentaciones inusuales, de las que encontramos el nódulo de Virchow, que habíamos quedado que es el ganglio linfático situado en fosa supraclavicular izquierda, o el nódulo de la hermana María José, que consiste en el nódulo subcutáneo indurado de consistencia fibrosa y apariencia vascular, no doloroso alrededor de la cicatriz umbilical, puede o no estar ulcerado. Estos dos hallazgos pues, son inusuales, son poco comunes y se asocian a propagación a distancia, ¿no?, de este tipo de cáncer. Otra presentación inusual pues, es la aparición de perforación, de fístulas, más comúnmente a vejiga.
se puede presentar como un caso de fiebre de origen desconocido o en el abordaje de un primario desconocido por el abordaje de disnea, citis, dolor abdominal. Corresponde a un 6% de los primarios desconocidos en este. También se puede presentar con ictericia o alteración de las pruebas de función o lesión hepática. Estoy hablándonos de metástasis hepáticas que se encuentran en manera incidente. Se pueden establecer grupos de riesgo. Aquellos pacientes de bajo riesgo van a ser aquellos mayores de 50 años sin ningún historial personal de pólipos o cáncer colorectal, sin historial personal de enfermedad inflamatoria intestinal y sin antecedentes familiares. Varía un poco si los mayores de 50 años ya se consideran en riesgo intermedio, pero la mayoría de la bibliografía pues la encontré de esta manera. Y se recomienda en estos pacientes una sangre oculta en heces de manera anual. En riesgo intermedio vemos a los pacientes que ya tienen enfermedad con pólipos adenomatosos o una enfermedad inflamatoria intestinal ya de larga evolución. Y en ellos se recomienda la colonoscopia cada 5 años. El riesgo alto son pacientes ya con un historial personal de cáncer colorectal previo o la historia familiar, ¿no? Con al menos un familiar de primer grado afectado, pues se considera de riesgo alto y la colonoscopia se debe reducir a cada 2 años. Aquí vemos las herramientas, es una comparación de las herramientas que tenemos para el tamizaje. La colonoscopia, pues que obviamente supera al resto de los estudios. Tenemos la prueba de inmunohistoquímica en heces, la colonografía por tomografía, la prueba de guayaco, sangre oculta en heces, y también tenemos el ADN en heces. Esto con la temporalidad que se establece para cada prueba y comparando la sensibilidad que tiene para detectar adenomas chicos, intermedios o grandes, o ya pues propiamente el cáncer colorectal. Aquí la indicación sobre todo es, una vez que se hace la primera prueba de tamizaje y se encuentra un resultado positivo, pues se complementa con la colonoscopia. No es necesario estar repitiendo pruebas no invasivas. Y si obtuviéramos una prueba inconclusa porque no se pudo realizar de manera adecuada, la bibliografía comenta que se puede esperar 3 a 6 meses para volver a repetir una prueba antes de pasar una colonoscopia. Y cuando es la colonoscopia la que se hizo de manera incompleta por técnica, por poca preparación del paciente, etcétera, también se puede esperar de 3 a 6 meses si no hay una prueba prepositiva que tenga que agilizar el estudio del paciente. Las herramientas, pues decíamos, teníamos la sangre oculta en heces, la sensibilidad pues es alta. Se recomienda esta que les pongo aquí, la de Hemoccult Sensa, que es la que tiene esta sensibilidad. Pues evalúa de manera cualitativa la sangre oculta en heces. No se recomienda su repetición si se obtiene un resultado positivo, es para población de bajo riesgo. Se incrementan la sensibilidad si hacemos 2 muestras por año, aunque la indicación de tamizaje pues, es una vez al año, ¿no? Para evitar falsos positivos, se recomienda suspender AINES y aspirina 7 días antes, evitar el consumo de carne roja 3 días antes de la prueba, la vitamina C en exceso, pues también no consumirla 3 días antes. Y la correcta técnica para la prueba es tomar de 2 a 3 muestras de 2 deposiciones por separado y no obtener la muestra por un tacto rectal, ¿no? La prueba inmunoquímica en heces, pues esta la ventaja que tiene es que solo ocupa pues una muestra, no necesitas restricciones a la dieta o de medicamentos previos y el resultado pues es cuantitativo. También mide lo que es la hemoglobina en las heces. La sensibilidad que tiene pues también es alta. Y la prueba de ADN en heces que pues la tenemos menos al alcance. Algunos pacientes la prefieren porque aquí el tamizaje pues la marca como cada 3 años, es un poquito más espaciada, detecta pues el desprendimiento de las células de la superficie de la mucosa del colon a la luz intestinal y que se absorbirán las evacuaciones, ¿no? Aquí la única desventaja que reportan los pacientes es que se tiene que recoger la evacuación completa y pues guardarla, ¿no? Con lo que no todos están muy cómodos. Hay ciertas condiciones, comentaba, de riesgo o diferentes en las que
pues el tamizaje cambia un poquito. Pacientes que tuvieron radioterapia infantil, aquí el cribado lo iniciamos 5 años posterior a la radioterapia o a los 30 años como inicio. La colonoscopia se recomienda cada 5 años y la ADMS es cada 3. Pacientes con fibrosis quística, el cribado pues se inicia de manera más temprana a los 40 años con la colonoscopia cada 5, en caso de encontrar pólipos cada 3. Pacientes afroamericanos, el cribado lo iniciamos 5 años antes, a los 45 años. Y en los pacientes con acromegalia se recomienda el cribado al momento del diagnóstico, porque es un alto porcentaje de los pacientes que presentan pólipos en los que ya empezamos la colonoscopia pues, cada 3 años. La colonoscopia pues, es la prueba diagnóstica más precisa y versátil, ¿no?, para este tipo de neoplasia. Puede localizar y biopsiar lesiones de todo el intestino grueso, detectar neoplasias sincrónicas, que sabemos son 2 o más tumores primarios distintos separados por intestino normal en un periodo de 6 meses, separados y no debidos a extensión directa o metástasis, representan del 3 al 5% de las lesiones. Y vemos que en pacientes asintomáticos la tasa de fallo en la colonoscopia en manos de un operador experto están entre el 2 y el 6%. Es más frecuente en colon derecho por la dificultad de técnica, ¿no? Y en pacientes sintomáticos del 11 al 12%. Aquí les muestro pues, los ejemplos de lo que podemos hallar en una colonoscopia normal, un pólipo pediculado, un pólipo plano, la poliposis ya familiar o un pólipo gigante, ¿no? La ventaja entonces pues es que además de localizar, podemos ya tomar la biopsia, ¿no? Las lesiones de colon a la observación directa pues pueden ser exofíticas o polipoides, todo esto es frecuentemente en colon derecho. Pueden presentar sangrado, sangran más en colon derecho, las lesiones pueden ser fiables, necróticas o ulceradas. Y ya en colon izquierdo suelen ser más anulares, que son los que producen la conocida apariencia de núcleo de manzana o anillo de servilleta, que veíamos antes en los estudios de tamizaje con enemas de bario, etcétera, que pues ya están un poquito más en desuso. Otras herramientas que tenemos es la colonografía tomográfica y la PIFAM colon 2. En ausencia de obstrucción, cuando la colonoscopia es incompleta, las opciones pues son estas dos. En los últimos 50 años ha habido un cambio gradual en la tendencia de localización, aunque todavía se manejan los porcentajes con tendencia al colon izquierdo, también se ha ido incrementando la aparición de lesiones en colon proximal. Y por la presencia cada vez más frecuente de las neoplasias sincrónicas, la sigmoidoscopia pues ya no se considera un estudio diagnóstico, al menos para un estudio al menos se podría utilizar para un estudio de una lesión pues rectal que ya está identificada, pero de todas maneras pues se recomienda la colonoscopia completa, ¿no? La colonografía tomográfica proporciona la perspectiva endoluminal simulado por computadora del colon distendido lleno de aire. No se debe utilizar en estas situaciones específicas. Posterior a una biopsia se considera seguro realizar su estudio hasta 15 días después de haber tomado una biopsia, ¿no? Un metaanálisis que evaluó 49 estudios comparando la colonografía con el resto también de las pruebas que teníamos previamente, pues realmente no es superior a la colonoscopia y de hecho se puede predisponer a realizar más estudios de manera innecesaria y retrasar el tratamiento del paciente. La FDA ya aprobó la cápsula de colon para detección del cáncer colorectal, que también es una opción pues, para cuando no se puede realizar la colonoscopia incompleta, pues por condiciones del paciente o institucionales. Esta es la sensibilidad para la detección de pólipos en estos tamaños. Se han estudiado marcadores tumorales o marcadores séricos que se intentan asociar a este tipo de tumores, aunque pues ninguno de estos tiene rentabilidad diagnóstica, ¿no? El antígeno carcinoembrionario tiene una
sensibilidad del 46%, ningún otro marcador ha superado esa sensibilidad, sea 19 no tiene el 30%, pero se les ha encontrado la utilidad en cuanto al seguimiento e incluso para el pronóstico, ya que pacientes con antígeno carcinoembryonario sérico preoperatorio mayor a 5 tienen un peor pronóstico, y si estos niveles no se normalizan posterior a la cirugía, implica enfermedad persistente y la necesidad de reevaluarla. La gran mayoría de los tumores en colon y recto son carcinomas, aunque hay otros tipos histológicos como neoplasias neuroendocrinas o mesenquimales que realmente son inusuales. De los carcinomas, más del 90% corresponden a adenocarcinomas. Algunas variantes, como resalto ahí, tienen importancia pronóstica. Por ejemplo, el carcinoma de células en el hígado es muy agresivo y tiene mal pronóstico. En cambio, el adenocarcinoma medular pues tiene un pronóstico relativamente favorable. El Colegio Americano de Patólogos asigna grados basándose únicamente en el grado de formación de la glándula y les divide de 1 a 4 dependiendo de qué tanta formación hay de glándulas y pues básicamente su diferenciación. Una vez establecido el diagnóstico, se determina la extensión local y distante de la enfermedad para proporcionar un marco de referencia de tratamiento y pronóstico. Antes se consideraba in situ a las displasias de alto grado, aunque actualmente ya no se les atribuye pues, un potencial importante de propagación. Para la evaluación ganglionar, se solicita, deben recuperar al menos 12 ganglios para aumentar la precisión, y cuando ya hay metástasis a ganglios linfáticos no regionales o que están fuera del área de drenaje del tumor, pues ya se consideran metástasis. Las metástasis múltiples en un órgano, aunque sea un órgano par, en pulmón, ovario, siguen siendo M1A. Y se recomienda que esta estadificación pues no la asigne el patólogo, ¿no? Porque no tiene el acceso a la evaluación integral del paciente. Se introduce la M1C para reflejar la importancia de la carcinomatosis peritoneal, que tiene pues importancia sobre todo en lo que es el pronóstico. Y vemos pues entonces que ya llegamos a la estadificación, pues ya nos da las etapas. Aquí se establecen la supervivencia a 5 años, tanto en cáncer de recto como en cáncer de colon, en una etapa temprana, que vemos que pues, sí se ve afectada, pero conforme avanza la enfermedad, pues todavía impacta mucho más en la supervivencia. La clasificación o el pronóstico molecular pues sirve para generar y relacionar parámetros clínicos patológicos, la supervivencia y la respuesta al tratamiento. Ha habido varias clasificaciones. Tenemos una en el fenotipo metilador, si son positivos a BRAF o a KRAS, y la última que revisé, que ya es un consenso, establece 4 subtipos moleculares, entre los que encontramos el CMS1, que tiene un fenotipo hipermutado con múltiples mutaciones en BRAF, que es más frecuente en mujeres en el lado derecho y con peor supervivencia después de una recaída. Tenemos el CMS2, donde los tumores que se presentan más en el izquierdo tienen las mutaciones positivas para KRAS también y tienden a ser tienden a tener mejor respuesta que los anteriores. En Estados Unidos, la práctica estándar pues, es realizar estudios de extensión a todo paciente con estadio 2 en adelante. Se les realiza tomografía de tórax, abdomen y tórax. Se comenta que la tomografía de tórax pues, genera incluso hasta más duda, ¿no? Los hallazgos rara vez, en un muy bajo porcentaje, llegan a ser malignos o que realmente se realice un abordaje pues, útil. La tomografía de abdomen y pelvis sí se encuentra útil para la identificación de metástasis a distancia o la invasión transmural. La ecografía abdominal en ocasiones, dependiendo del operador, se puede preferir para la identificación de metástasis hepáticas y proporciona un buen rendimiento en comparación a la ecografía.
La tomografía por emisión de positrones pues realmente no añade información significativa para la estadificación. El uso aquí es más para la recurrencia o una elevación del antígeno carcinoembrionario persistente que no, posterior a cirugía o posterior a tratamiento, que no se ha identificado otro sitio por los estudios de imagen convencionales, pues es cuando se utiliza este tipo de estudios. Los tumores rectales pues requieren una rectosignoscopía rígida para evaluar la distancia entre el límite distal del tumor y el margen anal. Todo esto con la proyección quirúrgica, ¿no? Y el ultrasonido endoscópico rectal, pues ya hemos comentado, nos evalúa la profundidad de invasión y el estado ganglionar en el mundo. El tratamiento pues es multidisciplinario, la cirugía es fundamental, que pues es la que puede lograr el control local y mantener el tránsito intestinal sin retrasar el tratamiento. Los pólipos en colon se deben de llevar a resección. En caso de ser vehiculados de bajo grado, sin invasión linfovascular, se pudieran quedar en observación si tienen márgenes negativos. Y ya si son sésiles o de alto grado con invasión linfovascular, pues se debe realizar una colectomía segmentaria. Los tumores de colon resecables son quirúrgicos, requieren la resección en bloque con sus respectivos márgenes. Se comenta al menos 5 centímetros proximal y distal, que incluya los ganglios regionales, al menos 12 ganglios, ¿no?, para la estratificación. Y utilizando estos principios quirúrgicos se pretende la curación hasta el 70% en etapas tempranas. La resección pues va a depender de la ubicación. Tenemos la hemicolectomía derecha para el ciego y colon ascendente, la transversectomía para la sección a este nivel, hemicolectomía izquierda pues, a la sección al colon descendente y la sigmoidectomía para colon sigmoides. Se considera una colectomía total o subtotal en una enfermedad polipósica o tumores múltiples. Los pacientes con enfermedad potencialmente resecable que se prevé que ya tienen márgenes negativos, pues deben de someterse a una resección, en lugar de estar retrasando el tratamiento o intentando quimioterapia de manera inicial. Los pacientes que son apropiados para esta quimioterapia de manera inicial, pues son aquellos que localmente el cáncer pues, es irresecable, los márgenes están potencialmente comprometidos o que por alguna otra razón médica pues, no son operables en ese momento. Las opciones terapéuticas que tenemos pues, se basan en las fluoroquinolonas. El estándar pues, es el fluorouracilo o capecitabina más leucovorina. El irinotecan, que se considera de segunda línea, puede ser utilizado en monoterapia o en combinación. El oxaliplatino, que sí se utiliza solamente en combinación con otro agente. Tenemos también anticuerpos monoclonales, el cetuximab y el panitumumab, que van dirigidos sobre el receptor del factor de crecimiento epidérmico, efectivos sobre todo para tumores que son de tipo salvaje RAS y BRAF. El bevacizumab va dirigido también contra el factor de crecimiento endotelial vascular y el ramucirumab también bloquea la activación de este factor. Básicamente, pues bloqueando la angiogénesis que mantiene vivo el tumor, ¿no? Tenemos el aflibercept, que es una proteína de fusión recombinante también en relación a la angiogénesis. El regorafenib, inhibidor activo por vía oral de las tirosinas, el encorafenib, inhibidor de BRAF, sobre todo aprobado en combinación con el cetuximab para el tratamiento colorectal, que es con la mutación BRAF, después de que ya tuvo una terapia previa y no funcionó. El nivolumab y el pembrolizumab son inhibidores del punto de control inmunitario que realizamos ayer, PD1. Sobre todo el pembrolizumab se ha visto para tumores con alta carga mutacional. El arotretinib y entrectinib, inhibidores también de la sinasa de recepción de topoiosina, sobre todo para cánceres positivos a la fusión de PRK. El trastuzumab, dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, y la trifluoridina y trifluoracilo, que pues básicamente inhiben la timidina fosforilasa. El objetivo aquí de la quimioterapia adyuvante es destruir la enfermedad micrometastásica y mejorar el control local, la sobrevida libre de progresión global
y se dice que por cada 4 semanas que se retrasa el tratamiento, pues la supervivencia disminuye un 14%. Les pongo aquí los dos esquemas de terapia adyuvante más comunes, que son el esquema de FOLFOX y el esquema de CAPEX. El algoritmo básicamente se va a basar en el estado físico del paciente, en el estado funcional, sus comorbilidades y la clasificación molecular que tengamos. Ya una vez identificado eso, pues si el paciente puede tolerar la terapia sistémica o no, y si existe evidencia de una u otra mutación. Aquí solamente pues resaltamos eso, que el tratamiento va dirigido sobre todo a la clasificación molecular que le podamos dar al paciente. Entonces, la etapa pues 0 básicamente va a ser un tratamiento quirúrgico desde la 0 a la 2. En la etapa colorectal 1, pues dependiendo de cómo veíamos si estaba de bajo riesgo o de alto riesgo el pólipo, se pudiera quedar o no en observación. Ya la etapa 2 y 3, dependiendo del bloqueo o la obstrucción que pudiera tener a nivel intestinal, pues la colectomía o y además siempre de la linfedectomía. Y ya en estos estadios, dependiendo de los hallazgos o la estadificación que se da después de la resección, pues ya se complementa con la quimioterapia, con los esquemas que habíamos visto. Y ya un tratamiento, pues para una etapa 4, pues es básicamente paliativo, tratando de mejorar los síntomas en caso de presentar obstrucción o perforación. Se va a terminar la sesión, voy a cerrarla y reiniciar otra. ¿Listo? Sí. Pues ya, para la vigilancia en los pacientes en etapa 1, la colonoscopia se sugiere un año después de la cirugía. En caso de pues, presentar un adenoma, se repite cada año y si no, cada 3 años. Bueno, repetir en 3 años y luego cada 5 años. En etapas 2 y 3, se debe evaluar al paciente de 3 a 6 meses por 2 años, después cada 6 meses por un total de 5 años. El antígeno carcinoembrionario se recomienda de 3 a 6 meses por 2 años y después cada 6 meses por un total también de 5 años. La tomografía abdominopélvica se recomienda cada 6 a 12 meses por un total de 5 años. Y la colonoscopia también es un año después de la cirugía, a menos de que pues haya algún dato de obstrucción. Y pues se repite dependiendo los hallazgos. Y en la etapa 4, pues es básicamente el mismo seguimiento, solamente es un poco más frecuente los estudios de extensión y la colonoscopia pues también es un año posterior a la cirugía y según los hallazgos pues es el cambio de duración. Aquí básicamente les ponía un ejemplo de una paciente femenina de 66 años que tiene dolor en la fosa ilíaca en el flanco derecho, sufre de estreñimiento crónico, aunque los últimos 8 meses requiere cambio en el ritmo evacuatorio, ¿no? Tiene 3 deposiciones por día, consistencia blanda, con hematoquesia eventual, pérdida de peso de 5 kilos en 3 meses, todavía tiene apetito y no tiene cambios en su dieta. Tiene buen estado general, antecedentes personales de relevancia, pues una anemia ferropénica que tiene tratamiento, palpitaciones eventuales, un abuelo con cáncer duodenal, aunque no sabe muy bien, y un hermano con cáncer de colon. Se documenta pues la anemia, los marcadores tumorales salen negativos y la sangre oculta sale positivo, por lo que se confirma con una colonoscopia un tumor exofítico frágil, sangrante, en colon transverso, cercano al ángulo hepático intrancreal. Básicamente, pues son todos los datos, un resumen de todo del cuadro clínico que nos presenta en esta neoplasia, aunque lo único que quiero resaltar es que todos estos síntomas pueden presentarse de manera aislada y nos deben de hacer sospechar en este tipo de neoplasias. Concluimos que es un cáncer común, es letal
los factores de riesgo son prevalentes en nuestra comunidad. El inicio es asintomático, con síntomas muy vagos, y cuando ya presenta los síntomas que pues, nos prenden focos rojos, generalmente ya son estadios avanzados, por lo que el tamizaje pues, debe ser oportuno y no retrasar el tratamiento una vez identificada la lesión. La complementación molecular pues ya prácticamente es obligatoria, y el seguimiento que debemos tener con esos pacientes pues ya es lo que nos va a competir a nosotros. Y pues sí, esto es todo. Ok. ¿Me recuerdas tu nombre, doctora? Itzel. ¿Perdón? Itzel Mendoza. Itzel Mendoza. Ok, Itzel. Muy bien. Para la próxima de exposiciones, no sé, será conveniente que desde la persona que está impartiendo la plática sí tenga video, ¿de acuerdo? Digo, estuvo muy bien la clase, ¿no? No te puedo decir que no, de acuerdo, pero sí sería más apropiado que estuviera en vivo la persona. ¿Está bien? Para las siguientes clases. Nomás, bueno, no sé si quiera alguien comentar algo o quieran agregar algo antes de que yo agregue alguna cosa. ¿No? No. Okay. ¿Se escuchó un eco? Ok. Muy bien. Señalabas que en ocasiones el ultrasonido abdominal se puede llegar a considerar. No es un estudio que se prefiera de imagen realmente. Es operador dependiente, salvo algunas ocasiones se puede considerar el ultrasonido transoperatorio para tratar de localizar mejor el sitio de las metástasis hepáticas y con ello tratar de hacer una metastasectomía más sencilla para el cirujano, o que el procedimiento sea más sencillo para el oncocirujano. Con respecto a todo lo que es las generalidades, la verdad está muy bien, no tendría nada que agregar realmente. En el aspecto de tratamiento, ahí sí tengo que añadir algunas cosas, ¿de acuerdo? Es muy importante la estadificación, como habías dicho. Dependiendo de la estadificación, vamos a establecer la mejor conducta terapéutica a seguir. Ya dijiste las opciones de tratamiento de quirúrgicos en general. Y es muy importante señalar que la mayoría de la estadificación en cáncer de colon es patológica. Solamente en el aspecto de metástasis, pues los estudios de imagen nos pueden ayudar. Cuando se interviene quirúrgicamente al paciente y se le hace la estadificación patológica, pues podemos dividirlo en etapas desde 1 a 4 con sus subdivisiones, ¿no? En forma general, etapa 1 sí señalaste que era solamente tratamiento quirúrgico, después de ello es solamente observación. Se ha demostrado que dar tratamientos adyuvantes no tiene ningún beneficio. En las etapas 2 las dividimos en A y B. Las etapas 2A, aparte las dividimos en dos subgrupos, en pacientes que tienen factores de alto riesgo para la recurrencia o pacientes que no tienen factores de alto riesgo para la recurrencia, ¿de acuerdo? Entonces, esos factores de alto riesgo para la recurrencia quiero que los busquen, ¿de acuerdo? En las etapas 2A. Entonces, dependiendo de eso, si los pacientes tienen esos factores de riesgo, entonces debemos de considerar dar tratamiento de quimioterapia adyuvante. Y dependiendo de la edad del paciente, tomamos la decisión de si solo vamos a dar fluoropyrimidines o si le vamos a agregar oxaliplatino. Ahí hay algunos grupos etarios que realmente no se benefician y por eso es que no los damos. En las etapas 2B, automáticamente sí damos tratamiento adyuvante. Dependiendo del grupo etario, también usamos solamente fluoropyrimidina o utilizamos y le adicionamos oxaliplatino. Etapas 3, automáticamente a todos los pacientes les tenemos que dar tratamiento de quimioterapia adyuvante. En los esquemas que se utilizan es la fluoropyrimidina, que puede ser vía oral, ¿de acuerdo? Puede ser el fluoracilo, ¿de acuerdo? Intravenoso, y le tenemos que añadir oxaliplatino. Una cosa importante, dentro de las opciones de tratamiento tú señalabas el irinotecan. Irinotecan prácticamente no se utiliza como adyuvante. Los únicos esquemas que están indicados en la adyuvancia
son Gelox y Folfox y sus variantes. Puedes llegar a utilizar capecitabina monodroga o 5-fluoracilo-leucovorin, sus versiones que hay, ¿de acuerdo? De esquemas, únicamente como adyuvancia. Los esquemas con irinotecan, por ejemplo, Folfiri, Folfoxiri, no han demostrado tener un beneficio en sobrevida global y sobrevida de la enfermedad. Entonces, no se utiliza ningún esquema que lleve irinotecan. Hablando de etapas clínicas 4, nosotros subdividimos a los pacientes en un paciente que tenga una etapa clínica 4 con enfermedad metastásica resecable o un paciente que tenga una etapa clínica 4 con enfermedad metastásica irresecable. El paciente que tiene enfermedad resecable se prefiere que se intervenga quirúrgicamente y se haga en ese mismo evento metastasectomía hepática, ¿de acuerdo? Y posteriormente se le va a dar un esquema de tratamiento como si fuera una adyuvancia. Nosotros sabemos que los pacientes que se les hace metastasectomía hepática, por ejemplo, que tienen metástasis hepática, que es lo más frecuente, se puede llegar a curar 1/3 de los pacientes que se logran hacer las metástasis. Con respecto a las etapas clínicas 4 que tienen enfermedad irresecable, metastásica, aparte los subdividimos en 2 grupos, en pacientes que tienen un riesgo de obstrucción intestinal, ¿de acuerdo? Y aquellos pacientes que tienen un sangrado con un síndrome anémico secundario. Esos pacientes, aunque tienen una enfermedad metastásica, y es una enfermedad metastásica irresecable, si el paciente tiene riesgo de obstrucción o tiene sangrado que le está condicionando anemia, se tendrá que considerar hacer la resección del tumor primario. Si el paciente no tiene riesgo de obstrucción, no tiene sangrado anemizante, ¿de acuerdo? Entonces damos tratamiento de quimioterapia para una enfermedad irresecable y que utilizamos una quimioterapia con intento de conversión. ¿Qué es lo que buscamos con esta conversión? Hacer que la enfermedad irresecable se haga resecable. Y si lo logramos, que en teoría se logra en el 18% de los casos, 1/3, que viene siendo un 6%, ¿de acuerdo? Se puede llegar a curar. El resto de pacientes sabemos que tiene un impacto en sobrevida global, pudiendo llegar a ser de 40 meses, comparado a un paciente que no se le hizo metastasectomía hepática, que solamente es de 24 meses, mediana de sobrevida. Hay que recordar, mediana de sobrevida es el 50% por debajo de ese tiempo, el 50% por arriba de ese tiempo. Siempre vamos a buscar ese porcentaje, quizás se escucha un porcentaje muy pequeño, pero si logramos tener un paciente que beneficiemos, incluso que curemos, aunque sea una etapa clínica 4, pues habremos logrado, ¿no? Nuestro objetivo. A final de cuentas, no significa que en aquellos pacientes que no se logró curarse, no se benefician, por supuesto, impactando en sobrevida. Hablando de enfermedad metastásica, ahí sí entran todos los esquemas que señalaste, ¿de acuerdo? Entran los esquemas desde Gelox, desde Folfox 4 y 6, Folfiri, Folfoxiri, Irox, ¿de acuerdo? Y también ya entran ahí las terapias blanco, los anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? Que ahí siempre es importante señalar que los que inicialmente se estudiaron y que demostraron de manera inicial, el beneficio de añadirlos al tratamiento de quimioterapia, fueron bevacizumab, cetuximab y posteriormente empezó panitumumab. Y es muy importante señalar que el esquema de tratamiento de cetuximab y panitumumab se tienen que utilizar siempre y cuando sean CAR-RAS no mutados, porque se ha visto que si utilizamos un esquema de tratamiento en CAR-RAS mutado con estos productos o con estos anticuerpos monoclonales, lejos de beneficiarse, se le perjudica al paciente. Y bevacizumab no tiene ese problema, aunque se ha visto que no hay estudios comparativos entre bevacizumab y cetuximab, se han tratado de hacer comparaciones en algunas revisiones sistemáticas y aparentemente hay una tendencia a tener mejores respuestas con un esquema que incluye irinotecan y que incluya cetuximab. Las otras opciones, por supuesto, que se pueden llegar a utilizar. Señalaste un antitirosin sinasa que se llama regorafenib, que el regorafenib en realidad está indicado solamente en terceras líneas de tratamiento para esta enfermedad.
La piedra angular del tratamiento siguen siendo las fluoropirimidinas, ¿de acuerdo? Fluorouracilo con leucovorin o sin él y capecitabine, ¿no? ¿De acuerdo? Agregándole estos medicamentos adicionalmente. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Pues muy bien. Gracias, doctor. No sé si no sé, era cáncer colorectal, si no me equivoco, ¿no? O de colon únicamente. Colorectal. Colorectal. No sé, vamos a aprovechar ahí, vi a Luis Nila, no sé si esté José, si quieran comentar algo del CA renal, de la importancia que tiene la radioterapia concomitante a la quimioterapia neoadyuvante. Pues no sé, yo creo que no está, ¿no? ¿Sí, Luis? ¿De algo? Sí, Doc, buenas noches. Pues Lo que sea, no, no te preocupes. no sabría, Doc. Ok, bien, no te preocupes. Es importante señalar, cáncer de recto tiene un comportamiento más agresivo, tiene un peor pronóstico comparado a colon. El cáncer de recto es muy, muy importante la radioterapia. Luego, Luis, conforme vayan pasando los años, me va a poder enseñar de radioterapia infinidad de cosas, ¿de acuerdo? Va a ser un experto en ello. Sabemos de antemano que los cánceres colorectales se tratan un poco diferentes a los cánceres de colon. El cáncer colorectal, pues sabemos que lo dividimos en tres, o bueno, más bien el recto lo dividimos en tres porciones, el tercio inferior, tercio medio y tercio superior. El tercio superior y sigmoides pudiera llegarse a considerar tratar como si fuera un cáncer de colon, pero el tercio medio y tercio inferior son muy importantes porque por la cercanía vaya que ya tienen con el esfínter anal, ¿de acuerdo? Entonces se ha visto que en los pacientes de tercio inferior, tercio medio y algunos de tercio superior, por supuesto, se tienen que tratar de manera preferente si no tienen enfermedad metastásica con quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, porque se ha visto que se incrementa la posibilidad de conservar el esfínter anal hasta en un 75% de los casos. Y se ha visto también que si nosotros damos tratamiento de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, tenemos el mismo impacto en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global comparado a si se hubiese dado la cirugía seguida de la quimioterapia y radioterapia adyuvante. En los estudios, hay unos estudios que hicieron comparativamente decir, bueno, le vamos a dar quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, cirugía y luego la vigilancia o considerar algunos factores, conforme factores de riesgo, dar más quimioterapia. Y aquellos pacientes que se les operaba y luego se les daba tratamiento de quimioterapia y radioterapia adyuvantes. Entonces resultó que el subgrupo, o más bien el grupo de pacientes que recibían tratamiento de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante, primero se conservaba más el esfínter anal en mayor porcentaje y además también el apego al tratamiento era mejor, lo que hacía que la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global se viese mejorada, ¿de acuerdo? Si excluíamos a los pacientes que no toleraron la quimioterapia y radioterapia adyuvante, de los que no lo toleraban, ¿de acuerdo? O del grupo completo, se veía que no había diferencia significativa. O sea, dar tratamiento de quimioterapia neoadyuvante neoadyuvante o adyuvante, en teoría la sobrevida es la misma, pero sí el apego se puede haber afectado y con ello repercutir en la sobrevida, ¿de acuerdo? Y pues que se podría conservar más frecuentemente el esfínter anal, ¿no? En aquellos pacientes que reciben quimio-radio, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada?
¿Todo claro? Todo viendo, gracias. Sí, gracias. Todo bien, La doc. pared. ¿Quién habló ahorita, por cierto? Solamente para saber. Espinosa. Ah, ¿Quién pone, no? Jesús, sí, Espinosa. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda, comentario final. La felicito, doctora, pero sí me hubiera gustado estarla viendo, ¿de acuerdo? Para saber la dinámica que tenía en la clase, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. De acuerdo, doc. ¿Está bien? Muy bien, pues damos por concluida. No sé si les parezca bien. Sí, muy bien. Mañana, a la misma hora. Mañana, yo creo que a las 8, como habíamos quedado. Déjame nomás checar algo y te digo. Muy bien. Para decirles de una vez. Creo que a los 8 sí voy a poder. Si hubiese algún problema, pues yo te trato de avisar, ¿no, doctora? Muy bien, doc. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. hasta De luego. acuerdo, gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos.